Mi mamá visita un brujo. Cuando me lleva, aquel hombre me hace un resguardo. Un día estoy acostada, siento literalmente donde ese resguardo que tengo en la cintura comienza a moverse en mi cintura. De repente me asusto y arranqué el resguardo. Mi mamá lavó mis pañales y de repente una mosca grande se aposa encima de uno de los pañales. La señora que ve eso logra tomar esa mosca y cuando ella agarra esa mosca, ella le quita la cabeza a la mosca y ella dice: así como le quité la cabeza a esa mosca, así le van a quitar la cabeza a la bruja que mandó esa mosca para chupar a esa niña. En el día, la señora que le quitó la cabeza a la mosca, ella va a los montes a buscar carbón y ella con un saco de carbón en la cabeza se perdió adentro del monte. No puede hallar el lugar donde salir para irse para su casa. En ese mismo día, estando ella en el monte, mataron a aquella mujer que supuestamente era la bruja. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera poderosa. Tu hermano y amigo evangelista, Diomedes Blanco, en tu segmento Medidas de Fe, pero fuera de cabina. Hoy nos encontramos con una mujer de peso, la gloria del Señor, una mujer con profundas experiencias del mundo espiritual, con muchos años de madurez en este camino, que puede hablar de cómo los demonios atacan con la finalidad de arrastrarte y desarraigarte del camino del Evangelio. Mi hermana Yesenia Castillo. Amén, gracias a Dios por esta invitación. De verdad me siento muy contenta, muy complacida de estar al junto de mi hermano Diomedes Blanco, evangelista nacional e internacional. Es un placer, de verdad que sí. Vamos a hablar de las cosas ocultas que para muchas personas como Diomedes como que no existen, sí. Pero son cosas que muchas veces que el que no sabe, el que no lo ha vivido, no puede darse cuenta, pero el mundo espiritual es amplio. Amén. Hay quienes ignoran el mundo espiritual. Así es. Yesenia, antes de comenzar, quiero que los suscriptores que están ahí, la audiencia que está ahí presente, si no se ha suscrito, suscríbase a este canal, active la campanita de notificación, dele me gusta y comparte este contenido, porque a través de usted, alguien más puede ser bendecido. ¿Dónde nace Yesenia Castillo? Bueno, mi hermano Diomedes, yo nací en un pueblo bien pequeño, porque casi yo diría un poco olvidado, que yo soy del sur profundo. ¿Del sur profundo? Del sur profundo. Nací en Barahona, allá en el hospital de Jaime Mota, pero ya de salir del hospital voy para mi lugar donde yo voy a vivir, donde yo voy a criar, donde me criaron, que es un batey llamado Batey 1, que está cerca de Tamayo, pero es un pueblecito, le dicen Batey 1, pero su nombre original es Angelina, pero más lo conocen como Batey 1. Ahí parte de mí creció en este lugar, que es un lugar que está muy olvidado, Diomedes. Muy olvidado, ¿en qué sentido? Bueno, en el sentido, cuando yo digo de que está muy olvidado, no tenemos carreteras, okay. Hay muchas precariedades. Está dificultoso el procedimiento allá. Sí, pero muy dificultoso. Ok, entonces, Yesenia, ¿a qué edad tú puedes experimentar lo que es el mundo espiritual? Bueno, Dios mío, hablar de eso es algo de verdad muy complicado para mí, porque hay cosas que quizá la gente no te van a creer. Hay cosas que yo me acuerdo, que yo digo, Dios mío, pero ¿cómo puedo acordarme de tantas cosas? Pero yo desde muy temprana edad, yo he podido, empecé a experimentar eso de los espíritus, de los demonios, a ver cosas. Yo era una persona que no podía dormir prácticamente sola en una casa. ¿No podía dormir? No. ¿A qué edad más o menos tú experimentaste esa dificultad? Bueno, ¿qué te diría? De 5 o 6 años. ¿Desde niña? Desde niña, desde mi niñez, sí. Antes, yo me acuerdo, Diomedes, que mi abuela era una mujer que ella le gustaba mucho, no la hechicería, no, en sí no. Porque hay personas que practican la hechicería, que están fundidos en la hechicería, pero mi abuela tenía altares. Mi abuela era una mujer que bebía mucho, mi abuela bailaba gagá, hacía... gagá. Sí. Esa ceremonia, sí, a los demonios. A los demonios que se le hace en los meses de Semana Santa. Mi abuela bailaba gagá y hacía todo eso, pero también en la casa de mi abuela hacían prié.
Los Priyés son la fiesta de palo, Sí. donde se montan la persona, donde los demonios se les sube en cabeza de persona y la gente se arrastra en el suelo, la gente come en vidrio, bendito sea el Señor, la gente come en vidrio, la gente come en picante, la gente bebe en sangre, son cosas terribles. Yo desde mi niñez, yo pude ver esas cosas, pero no obstante de verlo, porque hay cosas que tú ves y ya, pero son la persecución que yo tenía con estas cosas. Eso era terrible, yo no dormía, Dios me dé. Tremendo, tremendo. Yesenia, algunas personas no entienden algunas cosas. Por ejemplo, cuando alguien llega al evangelio y viene de un mundo oscuro, muchas veces el diablo busca todas las herramientas para hacer que esas personas retrocedan. Así es. Pero antes de llegar ahí, ¿cómo Yesenia Castillo conoce a Cristo? Bueno, Dios me dé. Conocí a Cristo, quizás fue en mis momentos más difíciles, porque antes de contarte cómo yo vine al evangelio, cómo tuve ese encuentro con Dios, déjame decirte algo. Yo siempre, en mi niñez, yo fui una persona muy atacada. Sí. Muy atacada porque siempre tenía en mi mente que yo era menospreciada. Me crié sin un padre, bendito sea el Señor, madre soltera, no conocí a mi papá. Y yo siempre tuve ese deseo, ese anhelo de tener un padre, de tener una figura paterna. Y yo, cuando yo veía que en mi vida acontecía algo, yo decía, siempre yo encharcaba que era porque no tenía una figura paterna que me ayudara, que estuviera ahí conmigo. Yo fui muy sufrida. Estaba prácticamente desprotegida. Desprotegida. El enemigo me hacía creer que mi mamá no me quería, me hacía creer que mi abuela, bueno, que hasta en estos días estuve yo hablando de eso con una hermana mía y yo le decía, mi abuela nunca me quiso. Y al contarme mi mamá que cuando ella salió embarazada de mí, de aquel hombre que era un hombre que tenía su esposa, era un hombre casado, bueno, al fin y al cabo ella pasando mucho trabajo, porque mi mamá fue una mujer que pasó muchísimo trabajo teniendo a mis dos hermanas más mayores que yo, también sin padres. Entonces viene ella, sale embarazada de mí, buscando la manera de cómo mantener a las otras dos hijas que tiene ella. Muy fuerte. Entonces cuando mi abuela ve eso, mi abuela lo que hace es que la discrimina y le dice, tú, para lo único que tú sirves para parir, muchacho, tú no sirves tan siquiera para darme un regalo los días de la madre. Wow. Mira fulana, como esas mujeres a mí me dan, me ayudan, tú no eres nada. Mi mamá sufría y ya lo último que mi abuela hizo, y le dijo a mi mamá, tú lo que tienes que hacer es sacarte a esa muchacha, es sacarte esa barriga. O sea, quería que tú abortaras. Sí, quería que mi mamá abortara. O sea, que tu mamá abortara, Sí. exactamente. Sí, entonces cuando mi mamá me cuenta eso, sabe que el enemigo, bendito sea el Señor, no pierde tiempo. De una vez el enemigo, ¡pat!, me tiró ese dardo. Penetra. Sí, me penetró. Los sentimientos. Sí. Y yo decía, mi abuela nunca me quiso. Pero también yo decía, mi mamá tampoco me quiso, porque mi mamá no amaba a mi papá. Y como no amaba a mi papá, ella tuvo con él para salvarle la vida a sus otros hijos. Entonces a mí nunca me quiso. Yo fui un error. Y el enemigo jugaba con mis sentimientos, con mi pensamiento. Entonces, Dios me dé, a través que fue pasando el tiempo, fue pasando los años, me fui criando así. Mi mamá se muda para San Pedro de Macorís y yo a muy temprana edad, muy pequeña, mami nos lleva para allá, o me lleva a mí, porque ya la más grande y la segunda, mi mamá, vivía en San Pedro con mi mamá. Fui tan maltratada, Dios me dé, tan maltratada que cuando mi hermana más pequeña hacía algo, a mí me echaban la culpa. ¿Cómo? Oye, es algo terrible. Ahora uno habla de eso y se ríe, porque no era fácil. Por eso yo digo, Dios, y yo sé que la audiencia va a concordar conmigo con eso. Yo digo algo, perdonar no es olvidar. No es olvidar. Ahora, cuando tú perdonas y tú te acuerdas de algo que te hicieron, ya tú no lo sientes con dolor. Exacto. ¿Entiendes? Muchas Perdonar veces es recordar sin dolor. Sin dolor, sin resentimiento. Sin herida. Así es. Y déjame decirte, Dios, de que después que nos mudamos para San Pedro, ahí fue que yo viví un calvario. En San Pedro. En San Pedro. Un calvario ¿Cuántos terrible. años tenías tú?
Yo creo que yo tenía, cuando mami me llevó para San Pedro, yo tenía que tener menos de 8 años. Sí, allá en San Pedro fue que crecí, tuve una infancia allá en San Pedro. 8 años. Sí, menos de 8 años. Sí, una niña. Me crié por allá en San Pedro de Macorís, en un lugar que le dicen Santa Fe. En ese lugar estuve mucho tiempo en mi vida. Ya salí de allá adolescente, bendito sea el Señor. Y no fue fácil lo que allí yo vivía. Yo lloraba. Tú sabes que para yo poder estrenar una ropa, tenía que ser que otra gente me lo diera, porque si no, yo no podía vestirme al gusto que yo quería, que mi mamá dijera, le voy a comprar una ropa a Yesenia, voy a hacer esto. Entonces todo eso fue algo que me carcomía, eso era algo que me dolía, era algo que yo decía, ¿por qué estoy viva? Yo decía, yo no merezco estar viva. Yo decía, Señor, ¿por qué me traiste al mundo para pasar tanta miseria, tantas precariedades? ¿Por qué tú me traiste al mundo? Me siento aislada, siento que nadie me quiere, nadie me toma en cuenta. Yo decía, Señor, ¿pero por qué? Decía, quítame la vida, porque yo estoy viva. Y voy creciendo, Dios me ve, y el enemigo tomando posesión de mí. Déjame decirte que yo a la edad de 9 años, ya había hombres mayores atrás de mí. A la edad de 9 años. ¿Cuánto? De 9, siendo tú una niña. Siendo una niña. Una infante. Sí. Hombre andaba atrás de mí porque, ¿qué te digo? Ahora yo lo entiendo. Ahora entiendo por qué tú dices que te sentías desprotegida. Un padre que no estuviese encima de ti. Continúa. Sí, y déjame decirte, Dios, de que a través del tiempo que yo fui pasando por tantas cosas, tuve que dejar los estudios, tuve que soltar todo. Mi mamá se muda para acá, para la capital. Vivíamos en un barrio llamado La 17 por la Ricardo Carti. Me acuerdo yo, estando nosotros allá, mi mamá, mis hermanas, todos estamos ahí. Ahí pasamos trabajo, Dios mío, Padre, como tú no te lo imaginas. Ahí comenzó realmente a crecer en mí una raíz de amargura tan grande. Y yo decía, yo me quiero matar, no quiero vivir, no estoy estudiando. Estoy pasando miseria, estoy pasando necesidades. Mi mamá no puede ayudarme porque ella también fue una persona como que tuvo limitaciones. Que hay personas que dicen, bueno, yo voy a hacer cualquier cosa. Pero ella tuvo esas limitaciones. No, yo a veces decía, mami no luchó tanto por nosotros como tenía que luchar. Pero son cosas que a veces el enemigo le pone a uno para uno a veces llegar hasta aborrecer a sus padres. Bendito sea el Señor. Y yo me acuerdo, Dios me dé, que en el transcurso de las cosas que estaban ocurriendo en mi vida, conozco a un jovencito que era mucho más mayor que yo, pero yo quería estar como las demás chicas. ¿Cómo? Con buena ropa, buenos tenis, tener cadena, tener todas las cosas que tienen las muchachitas. Yo quería todo eso, pero yo veía que con mi mamá yo no podía obtener eso, que mami no trabajaba, yo tampoco. Y déjame decirte eso, para que tú sepas lo duro que fue mi vida, que yo a la edad de 11 años, me fui a trabajar en una casa de familia. ¿Con 11 años? Con 11 años. ¿Con 11 años de edad? Con 11 años. ¿Y quiénes te recibieron a ti para tu trabajar? Con 11 años. Con 11 años yo tuve que ir a trabajar en una casa de familia. Mi tía me dijo, yo te voy a buscar un trabajito para que tú atiendes unos muchachitos ahí tranquilos y esto. Pero en el transcurso que yo estoy ahí, en esa casa, fui bien maltratada y no sufrí un abuso sexual porque rápidamente hablé con mi tía y mi tía me sacó de esa casa. Padre, Dios, prácticamente tú eres un milagro que tú estás vivo. Sí, un milagro. Y todo eso, fui creciendo con todo eso, con toda esa amargura y diciéndole al Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué tantas cosas? Y me acuerdo yo, Dios me de que después que yo, a la edad de 13 años, conozco a este hombre y me enamoró. Y yo dije, bueno, esa es mi solución de salir de la miseria. Dios me de... ¿Con 13 años? Con 13 años. ¿Tú te metiste con un hombre? Con un hombre a los 13 años. Hello, escuchen eso. A los 13 años yo me meto con este hombre. Mira lo que produce un hogar disfuncional. Disfuncional, así es. Dios me de, y lo que yo pensaba que iba a ser una alegría para mí, fue el infierno más grande que yo podía vivir. A la edad de 11 años,
me caso de 13 años, perdón, me casé yo con este hombre, me fui con él, me traí para acá, para un barrio llamado La Ciénaga, y cuando estoy aquí con él, siendo una muchachita, él me dejaba sola, se iba, y era un hombre ya adulto, se iba con sus mujeres y todo, yo no podía hablar, me pegaba. Me decía, cállate, muchachita, cállate, y me pegaba. Pero lo más fuerte fue, me maltrataba físicamente. Y lo más fuerte fue, Diomedes, que ya a los 13 años y algo, ya casi por cumplir los 14 años, salgo embarazada. A los 14 años. Salgo embarazada. De 13 a 14. De 13 a 14. Ya a los 14 yo tuve mi primera hija. Dios. Cuando tengo mi primera hija, Diomedes, déjame contarte que es muy duro, muy fuerte, porque a esa edad yo quise envenenarme y envenenar a mi hija. A los 14 años. Ya yo tenía 15 cuando eso. Me acuerdo que me dejó ahí en la 17 abandonada, sola. Yo sentía que no tenía rumbo. Mi niña cumplo yo los 15 años, 15 de abril, y ya 7 de mayo cumple mi hija su primer añito. Y déjame decirte, Diomedes, que un día yo estoy en la casa, ya una casa que no tenía depósito, los depósitos se habían cumplido, yo estaba viviendo extra ahí, el dueño de la casa me decía, tú tienes que salir de aquí porque que ya los depósitos se han cumplido. Y yo decía, ¿para dónde voy? No puedo coger pan de mami con una niña, ¿qué hago yo? Coger para el campo. Y yo lloraba, sufría, y yo me acuerdo, Diomedes, que hubo un día, mi niña con apenas un año, se levanta y empieza ella a pedirme de qué comer. Me acuerdo yo ese día, Dios mío, encuentro yo un puñito de fideo, le hago ese puñito de fideo, pero era tan poquita cosa que no hizo nada por ella. Pero de repente, Dios, veo que ella sigue llorando, le preparo un poquito de leche, pero había una onza. Una onza, y el poquito que quedaba era una onza. Y déjame decirte, Diomedes, lo más fuerte, que ni tan siquiera yo tenía para comprar un botellón de agua para echarle. Yo tenía que coger agua de la llave y prepararle ese poquito de leche. Y yo miré a la niña con pena y yo dije, tú vas a venir a pasar por lo mismo que yo he pasado. Yo decía, Señor, yo no aguanto eso. Y yo mencionaba al Señor porque uno escucha hablar de Dios, pero no era que yo tenía un conocimiento de Dios. Porque te digo que yo me crié en un hogar viendo que en mi casa que lo que se adoraba eran imágenes. Yo no tenía en sí la mente de verdad que Dios podía sacarme de lo que yo estaba viviendo. Desde la miseria. De la miseria. Y yo agarré, Dios, me acuerdo que me dio un flecón en el suelo y comencé a llorar, pero con un llanto tan fuerte, sentía que mi corazón se desgarraba y abracé a la niña. Yo creo que no la asfixié porque Dios no lo permitió, porque la agarré tan fuerte, la abracé tan fuerte. Y yo decía, Señor, hasta aquí llegué. Me voy a quitar la vida y se la voy a quitar a ella, porque yo no quiero ver que mi hija sufra y padezca todo lo que estoy padeciendo. Y me acuerdo ese día, yo con la puerta cerrada, una vecina fue, me tocó, le abrí la puerta y yo creo que fue un ángel que Dios mandó, porque sinceramente, y me dice ella, ¿qué tú tienes que estás encerrada? Ven que te voy a dar comida. Tú puedes creer que yo sabía levantarme en la mañana y acostarme con un vaso de agua en el estómago. Wow. Dios mío. Cualquiera habla, pero no cualquiera conoce la historia detrás de una mujer de Dios. Oye, la gente me ven a mí y me dicen, tú siempre estás sonriente, tú siempre esto. Lo que pasa es que yo entiendo si de dónde. Wow, Dios mío. Mira, yo una vez di un mensaje y el mensaje se titulaba Bendito sea el Señor. Decía el título del mensaje, no me juzgue por mi portada. Y hay personas que juzgan al otro por su portada, pero no conocen el contenido. Dios mío. Fuerte. Wow, Dios Padre amado. Padre. Hay gente que no conoce el contenido. Es que nadie puede hablar de lo que no sabe. Es que tú puedes ver la portada de la persona, pero entra en el libro, abre el libro. Padre, para que tú puedas ver y saber lo que esa persona pasó. Dios mío. Porque hay personas que van a ver la portada y van a decir, no, como que no es interesante. Como que no me llama la atención. Pero abre el libro. Y mira mira el contenido que tiene el libro, para que tú entiendas y sepas con lo que se tuvo que pasar para escribir ese libro.
Shekuanaya. Padre, Y te condará bacay. Espíritu Mío. Santo. Shera baba baba. Fuerte. Shando le kendarima show. Aleluya. Siento la presencia de mi Padre. Dios Dios mío. y fueron cosas terribles que me pasaron. Cualquiera puede criticar, ¿eh? Wow, Pero Dios. mira, conocer tu historia, wow. todo lo que tú has tenido que pasar Dios mío. para que Yesenia Castillo hoy sea Yesenia Castillo y esté sentada ahí, Así es. proyectando el Evangelio de Cristo, exaltando a Jesús por encima. Exaltando a Jesús. Eso no es cualquier cosa. Mi alma adora a Dios. Dios me dé. Dios mío. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Y yo por un momento, por un instante, yo decía, bueno, Señor, yo lo que yo voy a hacer, porque yo escuchaba, yo decía, me voy a trabajar para Bávaro, donde las mujeres van a buscársela, porque yo tengo que hacer algo. Y a mi mente estaba podrida, como quien dice. O sea, yo no tenía nada bueno en mi mente. Bendito sea el Señor, aleluya. Y hay personas que ven a uno y dicen, pero Yesenia, que esto, pero no saben por las cosas que uno pasó. Y yo me acuerdo que yo decía, imagínate, yo con 15 añitos, santo es el Señor, pero lo peor del caso, que ya con 16 yo tenía otro muchacho. Porque cada vez que este hombre quería ir y llevarme algo, yo tenía que servirle a él. O sea, el esposo tuyo, el padre de tu primera hija, cada vez, para él poder llevarte algo para su propia hija, tú tenías que servirle a él. Tenía que servirle, porque Muy estaba fuerte. sola, en un lugar sola, desamparada. Bendito sea el Señor. Y yo me acuerdo, Diómede, que en ese lugar yo peleaba con demonios, Diómede, en esa casa. Muy fuerte. En esa casa donde yo estaba abandonada, en esa casa donde yo estaba sola. Yo me acuerdo, Diómede, que hubo una noche que yo me acuesto muy bien, me acuesto con mi ropa y todo, pero de repente cuando yo me empanto, me encuentro sin ropa. Pero Wanda, ¿cómo ese espíritu? Detállame un poquito más. Peleaba con ese demonio, te acotabas Sí. con ropa y de pronto te veías desnuda. Desnuda. Bendito sea el Señor. Y yo me acuerdo que cuando yo me empanto, que me veo Está sin terrible ropa, aquí, y yo decía, pero ¿y quién me quitó la ropa? ¿Y por qué estoy sin ropa? Bendito sea el Señor, aleluya. Y yo volvía y me ponía la ropa. Y yo sentía como una culebra caminaba sobre mi cuerpo. Yo me espantaba, asustada. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Y tenía tantas experiencias tan diabólicas, tan animal, que yo decía que eso como que poseía mi cuerpo. Bendito sea Dios, aleluya. Y yo no podía dormir casi mente. Te dije en el comienzo que yo tenía hasta miedo de dormir sola en una casa. Tenía miedo, porque cada vez que yo cerraba los ojos, venían esos espíritus a perseguirme. Y yo me acuerdo que yo tenía una persecución con un demonio que iba todas las noches a visitarme. Y yo lo veía correr adentro de un agua, y yo adentro del agua corriendo, y él queriendo alcanzarme. Bendito Dios, aleluya. O sea, en la experiencia que tú tenías, tú te veías en una agua. Sí, Y ese espíritu de que se salía de esa agua te perseguía. me perseguía para agarrarme. Bendito sea el Señor. Y yo gritaba y yo decía, pero Dios mío, ¿pero qué es esto? Y me espantaba. Y yo, esa casa le tenía un miedo. Yo quería salir de ahí. Yo decía, pero ¿por qué tanta persecución? Pero yo no entendía. Hasta ahora que ya uno está en el Evangelio, Dios le abre los ojos espirituales, ya uno entiende Claro. que lo que estaba pasando. Bendito sea el Señor. El mundo espiritual es tan real como este mundo que estamos viviendo. Bueno, yo diría, y la misma palabra lo dice, que el mundo físico, el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Claro. Y todo lo que pasa en la tierra depende de un gran porcentaje del mundo espiritual. Sí, así es. Lo que se manifiesta en esta tierra, primeramente se planifica en el mundo espiritual, Exacto. luego se materializa aquí en esta tierra. Así es. Aquí en el plano, en el globo terráqueo, existen lo que son las autoridades policiales para poder mantener un orden. Pero en el mundo espiritual los ángeles combaten con los demonios para que no se cumpla lo que los demonios quieren que se cumpla. Así y eso es. es un combate, hay gente que no conoce eso. Hay gente que no conocen eso, no lo conocen. Y te digo, Diómede, que era una persecución tan grande, tan demoniática. Yo me acuerdo una vez, bendito sea Dios, aleluya, antes de yo parir a mi hija, la más grande, me acuerdo que me puse muy flaquita, muy deteriorada. Yo me estaba prácticamente desapareciendo. Mi mamá visita un brujo. Sí. Cuando visita el brujo,
porque supuestamente las brujas me estaban chupando a la niña en la barriga. Pero no solamente la estaban chupando en mi barriga, sino también me estaba haciendo efecto. Bendito sea el Señor. Y yo me acuerdo, Diomedes, que cuando mami va a ver el brujo me acuerdo yo que mami después va y me busca, me lleva para donde el hombre. Cuando me lleva, aquel hombre me hace un resguardo. De que resguardo para protegerme. O sea, porque supuestamente la bruja te está chupando. Me están chupando. Y yo me acuerdo, Diomedes, que un día estoy acostada, siento literalmente donde ese resguardo que tengo en la cintura comienza a moverse. Comienza a moverse en mi cintura. Comienza a moverse. Pero cuando eso comienza a moverse, yo de repente me asusto y arranqué el resguardo. Cuando me arranqué el resguardo, al otro día estoy buscando el resguardo y hasta ahora no lo he encontrado. Ese es el resguardo que te iba a proteger para que tú... Supuestamente. Y se te movió solo. Se me movía sola. Dios mío. La gente no cree, mira. Oye. La gente no cree, la gente no entiende qué es lo que es esto. Pero bendito mire. sea el Señor. Y eso me caminaba. Y cuando yo me arranqué eso, al otro día voy buscando, pero nunca pude encontrar ese resguardo. Bendito sea Dios, aleluya. Y así fue pasando la vida de Yesenia. Así fue en amargura, en sufrimiento, en dolor, en persecuciones. Y yo decía que yo no servía, que yo no era importante, que yo estaba en el mundo para que hubiera más personas. Bendito sea el Señor. Una mente de verdad muy cautiva. Tiene mucho que dar, Yesenia. Sí, una mente muy cautiva. Bendito sea el Señor. Y hay cosas que ni me gusta decirlo porque bendito sea Dios, aleluya. Y me gustaba, después de ahí, llegué a caminar mucho la calle. Llegué yo a caminar la calle, la bebida, el alcohol, porque eso es lo que hace el enemigo. Cuando el enemigo te quita la vergüenza y te dice que tú no vale la pena, ya que lo que te queda, ya empezar a hacer cosas que a los ojos de la sociedad está mal, se ve mal, pero tú te hallas que tú estás bien, porque es eso que lo que el enemigo ha proyectado en tu vida. Y he pasado por muchas cosas difíciles. Muchas cosas difíciles, muchas cosas. Yesenia, cuando una persona ha atravesado tanto, o sea, tu vida ilustra cómo el diablo lucha por quitar a una persona del camino, o sea, de este mundo. Y yo en una de mis predicaciones digo que Satanás sabe a quién ataca. Sí. El propósito del diablo es terminar la raza humana, pero no puede. Pero hay personas especiales. Hay personas que reflejan un llamado de Dios. Amén. Desde el vientre de su madre. Y los demonios pueden apercibirse y conocer cuando Dios tiene llamado cuando alguien tiene un llamado de parte de Dios. Entonces, al tú tener un llamado de parte de Dios, vemos que la trayectoria de tu historia ilustra que el diablo intentó matarte de todas formas, pero no pudo. No pudo de todas formas. De todas formas que intentó matarme desde el vientre. Porque ya te conté cómo mi abuela le decía a mi mamá que me abortara. Y también me acuerdo que una señora que murió, ella me contaba y me decía que una bruja fue para chuparme. Y ella, Dios mío, es tan fuerte eso, Padre amado. Ella me cuenta, esa señora, ella murió ya. Ella me cuenta que mi mamá lavó mis pañales. ¿Sabe que en estos tiempos la gente no usaba los pampers como ahora? Mami lava los pañales, mami tiende los pañales y de repente una mosca grandota, se aposa encima de uno de los pañales. La señora que ve eso, la señora logra tomar esa mosca. Y cuando ella agarra esa mosca, ella con sus uñas, ella le quita la cabeza a la mosca. Y ella dice, así como le quité la cabeza a esa mosca, así le van a quitar la cabeza a la bruja que mandó esa mosca para chupar a esa niña. Wow, Dios mío. Y cuenta que en la noche, primero en el día, ella va a los montes a buscar carbón. Y ella con un saco de carbón en la cabeza, se perdió adentro del monte. La señora que le quitó la cabeza a la mosca. Ella se pierde adentro del monte
y ella busca un monte que ella va todos los días a buscar carbón. Ella entra y sale y no puede hallar el lugar donde salir para irse para su casa. Bendito sea el Señor. Hasta que en ese mismo día, estando ella en el monte, mataron a aquella mujer que supuestamente era la bruja. Que era la bruja que estaba buscando para quitarme la vida. Dios mío. Matan a aquella mujer. Y así mismo, como le mochó la cabeza a la mosca, así mismo le mochó la cabeza a aquella bruja. ¿A la bruja? Sí. Oye, es terrible esto. Dios mío, Padre eterno. Esto está fuera de serie. Sí. Padre eterno. Ella declara la palabra, toma la mosca. Sí. Y le despega la cabeza a la mosca. Y dice que así mismo, como enviaron esa mosca, ¿no es verdad? Como le despegaron la cabeza a la mosca. O sea, la mosca era una enviación. Una enviación. Así mismo le iban a despegar la cabeza a la bruja que mandó la mosca. Sí. Y así pasó. Y así ya mismo aconteció. Así pasó. Así pasó. Y mientras estaba ella en el monte tratando de buscar la manera de salir con un saco gigante en la cabeza, ella no podía pillar el saco porque esa misma enviación, esa misma influencia de Satanás, que esa bruja le envió a ella por descubrirla, la perdió dentro de los montes hasta que le quitan la vida a la mujer. Un hombre salió en discusión con ella porque decía que le estaba comiendo un hijo, que la mujer no podía salvar un muchacho. Se fueron en discusión y el hombre sacó su machete, le mochó la cabeza. Ahí fue que ella pudo salir. Santo Dios mío, ahí pudo salir del monte. Muy fuerte. Fuerte. Mi hermano, son cosas que uno cuenta y hay gente que se le engrifa los pelitos del cuerpo. Entonces, esa soy yo. Yo he venido con una trayectoria de persecución. Bendito sea el Señor. Persecución por donde quiera. Persecución demoniática, persecución con la persona. Y yo he sido una gente bien machacada. Bendito Dios. Entonces, ya lo último de yo andar en la calle, de sufrir, de pasar por tantas cosas, me caso con un joven. Este joven, después que ya tuvimos dos hijos, estábamos ahí muy tranquilos, muy trabajador, muy bueno. Llega un momento que se mete ya a los vicios y esas cosas. Un día estoy yo en un lugar, él me llama. Cuando yo voy, porque pensé que me iba a dar algún dinero para los niños, bendito sea el Señor, este hombre casi me mata, Dios me dé, estoy viva para contarlo. Me agarró la cabeza, me chocaba la cabeza desde la pared, mi cabeza se me hinchó las mandíbulas, todo. Bendito sea el Señor, porque el plan de Satanás era de matarme. El plan de Satanás era que, yo digo, Dios mío, pero ¿cómo alguien puede luchar tanto para acabar con una persona? Eso era como un odio. Bendito sea el Señor. Y la persona no entiende que el enemigo nos odia. Y ha sido muy fuerte. Lamentable del caso, este muchacho muere, sí, lo mataron. Papá de mis hijos, fue algo muy doloroso. Crucial. Ya nosotros ya no estábamos juntos, pero nunca pude guardar el sentimiento ni nada, porque no era un mal muchacho, sino ya los vicios y estas cosas. Y así fue pasando la trayectoria de mi vida, muy sufrida, lloraba. Bueno. Yesenia, ¿tú crees que hay personas que hoy en día están en situaciones profundas debido a que ignoran el mundo espiritual? Sí. ¿Tú sabías que yo recuerdo que en mi familia, de tiempo en tiempo, e incluso los suscriptores que están ahí, que siguen nuestro contenido, hay un video donde yo expliqué que soy de ese batey, del batey 1, y la familia de tiempo en tiempo tenía que reunirse porque había que preparar fiesta para los demonios. Sí. Y cuando no se cumplía con las exigencias de los demonios, muchas veces se moría un familiar. Sí. Sí. De manera extraña. De manera extraña. Entonces, yo creo que hay personas que están hoy en maldición y en situaciones profundas porque ignoran lo que tiene que ver con el mundo espiritual. Así es. Hay pactos generacionales que hay que romperlos, en el nombre de pero Jesús, solamente sí. haciendo un pacto con Jesús. Haciendo un pacto con Jesús. Porque hay gente que quiere combatir la brujería con brujería. Sí. Y la brujería con brujería no se combate. Sí. Es que, Dios mío, las personas no han entendido que una casa dividida no puede permanecer. Y Satanás no puede estar en contra de Satanás.
Y la gente han ignorado eso porque el ser humano le es más fácil hacer el mal que hacer el bien. Sí. Mira, es tan profundo eso de allá del sur, el sur profundo, de allá de los Bateyes, que el que no sabe, el que no ha vivido, el que no ha visto, y uno se lo cuenta, quizás dicen, bueno, esta gente es tan loco. Yo me acuerdo, una vez siendo yo muy niña, mi abuela hizo una fiesta a los demonios. ¿Y qué sucede? Que cuando mi abuela hace esa fiesta a los demonios, están ahí en su fiesta, están ahí tocando, están comiendo y haciendo cuantas cosas. Hay un señor que murió, que era un familiar de mi abuela. De repente a él se le sube uno de esos demonios y ese señor se monta. Sí. Y cuando ese señor está brincando, bailando, yo me acuerdo que a ese hombre agarraron polvo de olor, se lo echaron encima, le echaron perfume, le pusieron una ropa blanca encima, y mientras ese hombre estaba poseído por el demonio, bailaban, lo pusieron en un cuartico. En ese cuartico que lo pusieron, lo taparon, ellos hicieron todas sus cosas ahí. Después que ese hombre, a él se le fue ese demonio se apartó de él. Ese hombre no volvió a ser el mismo. Dios. Ese hombre se volvió homosexual. Padre. Ese hombre nunca volvió a ser un hombre normal hasta que ese hombre murió. ¿Entiende? ¿Entiende la magnitud de los demonios? Cuando un demonio toma posesión, porque hay gente, yo decía en estos días que hay personas que están influenciados, pero hay otros que están endemoniados, que ya el demonio ha tomado posesión de ellos. Y ese demonio tomó posesión de aquel hombre, que este hombre, según mi mamá me cuenta, era un hombre que tenía muchas mujeres, un hombre de buena apariencia. Pero hasta ese día, Dios me dé. Y no es solamente eso. Allá en esos campos, cuando hacen, ya no lo están haciendo porque gracias a Dios el Señor está rompiendo cadenas, ya son pocas las personas que hacen eso. Sí. Pero cuando en el tiempo que muchas personas que todavía estaban atados hacían esas fiestas, eso era terrible, Dios mío. No sé si tú llegaste a ir a un lugar que le dicen La Laguna. No, que yo no me crié allá. Como tú no te criaste allá, pero La Laguna, un sitio donde la gente se iban a bañar, que grande, grandísimo eso, pero queda en un monte. Y yo me acuerdo, Dios me dé, esa gente duraban 7 días haciendo esa fiesta a los demonios, esa fiesta de palo, bebiendo, bailando, comiendo vidrio, bebiendo sangre de animal, agarraban las gallinas negras, le mordían el cuello y chupaban la sangre. Ay, Dios mío, hacían ceremonia con eso y agarraban los gallos rojos, gallos colorados, como lo quieran llamar, lo mordían con los dientes y agarraban, lo rociaban en el suelo, se bañaban con esa sangre, chupaban la sangre. Y yo me acuerdo, Dios me dé, que agarraban de los 7 días que ellos duraban haciendo la fiesta de palo, haciendo el prillé, todas esas cosas demoniadas, agarraban todos esos huesos que quedaban, toda esa comida que quedaban, lo metían en un canasto grande, porque el último día iban a los montes a enterrar todo eso. Iban a enterrar todo eso. Y mientras ellos iban el grupo tocando tambora, bailando, cantando, usted sabe, toda esa metresa encima, dando golpes de cintura. Y decían, nadie puede mirar atrás, porque el que mira atrás se queda. Oye, nadie puede mirar atrás, porque se queda atrás. Tanto a los muchachos no querían dejar, muchachos son curiosos, no querían dejarlo ir a los montes cuando iban a enterrar esas cosas. ¿Sabe qué es lo que pasaba, Dios me dé? Que agarraban una gallina eriza, una gallina negra eriza. Esa gallina que tienen el pelo así. Sí, como la pluma. Ajá. Y mientras ellos iban, el brujo que estaba ahí, el que estaba comandando eso, agarraba fósforo, prendían esa gallina viva. Y esa gallina iba volando y el fuego saliéndole encima. Y la gente para adelante no podía mirarlo. Porque si miraban eso, se morían. Dios mío, la gente no entiende la magnitud de las cosas que pasan en el mundo espiritual. Bendito sea el Señor. Y son cosas que dan grima.
Son cosas que uno dice, wow, pero ¿en qué mente cabe? Pero son cosas que pasan en el mundo. Y la gente cree, no, hay que ir para Haití para ver eso. No, No. aquí en República Dominicana. Se mueven muchísimas cosas. Aquí en República Dominicana se No mueven sepa. muchísimas cosas. Y la gente no entiende en eso. Bendito sea el Señor. Y yo todo eso, yo llegué a verlo. Y todo eso son cosas que muchas veces, que aunque uno no quiera, todas esas maldiciones van, porque son maldiciones generacionales. Claro, Que abuela hay que hacía romperla. eso, viene de bisabuela, tatarabuela, viene de eso y todo el mundo bregaban con eso. Claro. Bendito sea el Señor. Y se arma una persecución de demonios. Y hay gente que, desconociendo de cómo operan los demonios en el mundo espiritual contra la familia, a veces van a médicos, Sí, van donde un brujo, el brujo, los brujos hacen sus enseres, parece como que la cosa se arregló, pero mentira. Mentira. Cuando el que estaba enfermo vuelve enfermo y recae, peor todavía. Peor todavía. Y entonces el que no conoce que la solución de todas esas maldiciones se rompen en Cristo, así es. muchas veces termina muerto. Así es, Diomedes. Y todas esas cosas son muchas cosas más que se puede contar. A veces el tiempo no da a uno para uno contarlo. Todas las experiencias y las cosas que hemos pasado, cosas profundas. Demonios a mí me han hablado. A mí me han hablado. como gente. Literalmente me han hablado. Yo lo he escuchado. Bueno, yo me acuerdo una vez, una revelación, hubo un demonio que me dijo, pero tú conoces mi lenguaje. Yo le dije, yo te conozco, yo sé quién eres tú. Yo conozco tu lengua. Dios mío. Oye, y los que estaban alrededor, porque era como el principal, los que estaban alrededor quedaron así y como que se asustaron. Oh, pero ¿y esa mujer quién es? Y cuando yo me empanto, digo, Señor, ¿pero qué es esto? Bendito Dios. Me acuerdo una vez, ya estando yo en el Evangelio, donde una vecina se endemonió, me van a buscar a las 3 de la mañana. Y me dice mi esposo, Dios te está mandando ahí para allá. Y dije, ¿pero qué tú quieres que haga? Me están tumbando la puerta. Me levanto y voy. Cuando yo llego, no entro profundamente a la casa, me quedo como en la puerta. Cuando yo me quedo en la puerta, ella me mira y me dice, ¿qué tú vienes a buscar? Y yo me quedo callada. Y me dice, tú eres una traicionera. Y yo me quedo callada. Y me dice, tú eres una traicionera porque tú eras de nosotros y te nos fuiste. Tú no conoces. Madre. Tú no conoces, bendito Dios. Y me dice, ella, me dice el demonio a través de ella, ¿qué es lo que tú quieres? Y yo empecé a hablar lengua, porque el Señor me tomó. Empecé a hablar lengua y el demonio hablaba lengua. Muy fuerte. Bueno, Santo. esto está fuerte, Yesenia. Tú vas a tener que orar por las personas. Sí. Esto está tremendo, pero si usted quiere que Yesenia Castillo esté en una próxima locución, déjenme la caja de los comentarios ahí. Yo sé que usted va a querer que invítala, tráela otra vez, porque esto está tremendo. Yesenia ni ha comenzado todavía a hablar acerca de toda su vivencia en el mundo espiritual. Yo quiero que tú hagas una oración por esa multitud, Yesenia, por esas personas que están ahí. Amén, amén. Actívense. Sí, vamos a orar, porque sabemos que el Yo mundo... siento que sí. va a haber un rompimiento en esta hora. Sí, el mundo espiritual está activado. En estos días yo hablaba y decía que nosotros tenemos que revestirnos de la gloria de Dios, porque lo que se está moviendo en el mundo espiritual no es fácil. Oye, estamos viviendo el tiempo que el que de verdad se considera ser evangélico tiene que estar bien afirmado sobre la roca. Aleluya. Porque los demonios están sacudiendo y los que están en la arena van a caer. Y se van a quedar solamente los que están en la roca. Muy Ay, Dios fuerte. mío. Espíritu Santo de Dios, aleluya. Mi alma adora a Dios, Gloria a tu alabanza. nombre, Dios. Mi alma adora, santo es el Señor. En esta hora, mira, rompemos En el con nombre toda de ligadura en el nombre de Jesús. Dios Y te todo lo tenga. que se mueve alrededor, bendito sea el Señor, queda desbaratado, destruido por el Aleluya. poder de la palabra. Yo no sé, pero en el nombre de Jesús cancelamos. Bendito sea Dios, aleluya. Todo lo que está haciendo frente en el nombre de Jesús. ¿Sabe Dios? Hay personas que están allí